Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Soy Miguel Chico. Hoy tenemos un invitado, un nuevo amigo en The Farm On Air, Rodolfo Bellinchoni, veterinario académico en Argentina, de sanidad animal y además director científico de Biogénesis Vago. Rodolfo, bienvenido. Oye, muchas gracias por venirte desde Argentina para estar aquí con nosotros. Bueno, igual has venido para hacer alguna otra cosa, pero gracias por venir hasta aquí. Rodolfo, para que la gente te conozca, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Por qué eres veterinario? Mira, yo nací y me crié en el campo, en mi país, en Argentina. Mi padre era encargado, ya se llama mayordomo, ¿Sí? de estancias, así que viví hasta que empecé la universidad en pleno contacto con el trabajo en el campo, con el ganado, y obviamente decidí estudiar veterinaria. Estudié veterinaria en la ciudad de Argentina, Tandil. Tandil. Que también está en una zona del interior de Argentina. Yo voy dentro de 2 semanas a Tandil, así que me dicen que es bonito, ¿es cierto? Muy lindo. Es una de las mejores, para mí, ciudades de Argentina. Ya te lo contaré el próximo día, ¿vale? Y bueno, me recibí de veterinario ahí con la idea de que me gustaba trabajar en el campo, pero el destino hizo que, por diversas inquietudes, terminé por curiosidad en la virología y me salió un posgrado en Estados Unidos. Pues hice un posgrado en virología molecular en Houston, en Texas, en Baylor College of Medicine. Estábamos desarrollando una vacuna para humanos, pero rotavirus también es una enfermedad que afecta a los animales. De hecho, fui parte de un grupo científico, desarrollamos la primera vacuna para rotavirus en terneros en Argentina, en Sudamérica. Uh-huh. Y bueno, después de 4 años de hacer este posgrado, formé parte de lo que estaban haciendo en ese momento en Argentina, que era Biogénesis, una empresa veterinaria pequeña que hoy se transformó en Biogénesis Vago, y que es una empresa ya globalizada y principal productora a nivel global de vacuna antiaftosa. O sea, he tenido suerte en mi camino. Esto, la suerte es una pieza fundamental en la vida. Yo, cuando la gente siempre me dice, no, ¿qué hay diferencial? Yo creo que lo que hay diferencial en mi vida ha sido la fortuna. He sido una persona extremadamente afortunada de estar en lugares en los que podía perfectamente no haber estado. Lugar y con las personas. Y con personas, sí, efectivamente, la segunda parte, sí, y con personas que podía perfectamente sí, no haber dado, ¿no? Estados Unidos es, no sé qué opinas tú, pero es un país increíble. Mi experiencia fue en los años 80, mitad, entre los 80 y los 90. Para mí mi primer salida de Argentina, fue un shock, claro, importantísimo. Pero aprendí mucha disciplina, mucho trabajo. Ya lo había mamado de mi familia, pero ahí era trabajar en serio y con disciplina, y en investigación científica, en donde había gente de todo el mundo. Aprendés a conocer diferentes culturas. Me sirvió mucho a futuro cuando tuvimos nuestros proyectos en la empresa en China, en Asia. Conocer gente de otras culturas en aquel momento me sirvió mucho. Y Estados Unidos me pareció un país extraordinario. Lo he visitado un montón de veces, sigo yendo, y nosotros tenemos actividad allá. Somos proveedores del Banco de Antígenos de Vacunas de Fiebre Aftosa de Estados Unidos. Y bueno, he ido de vacaciones, de trabajo. A mí es un país que me sigue, a mí es un país que me tiene absolutamente, me encanta y cada vez me gusta más. Y entiendo la gente que habla del impacto de los americanos, que el gringo es un país increíble, y luego su naturaleza es. Pero vamos a dejar esto, porque si no nos vamos a convertir en un espacio de viajes y sociología, y yo creo que
Otro chat. No, eso es otra charla. O luego tú y yo tomándonos una cerveza abajo. Mira, has hablado de una cosa que es el impacto. Sin comentarlo, hemos hablado de zoonosis ahora mismo, ¿no? Los rotavirus y de ¿cuál es este nuevo entorno vital que que tenemos los humanos, ¿no? Con una presión de cada vez más animales en el mundo y a la vez cada vez más personas, un entorno en el que los entornos que antes, o los hábitats, si quieres, que antes estaban quizá más separados, hoy empiezan a estar más juntos, está generando una nueva realidad, está generando un nuevo vínculo con la enfermedad o un nuevo trato, no vínculo. ¿Tú crees que esto está cambiando con hace 150 o 100 años? No, está cambiando y cambia cada vez más rápido, porque es el fenómeno de expansión de las poblaciones humanas, de la urbanización, el overlapping de hábitats, la sobreposición de hábitats cada vez es mayor, la necesidad de cambiar la forma de criar los animales, del farming para producir, también cada vez más intensivo, el contacto con las personas, el contacto con los animales salvajes, o sea, la posibilidad del intercambio de microorganismos que pueden potencialmente producir enfermedades entre especies es cada vez mayor. Y sabemos que hay microorganismos que en determinadas especies están sin producir ningún tipo de sintomatología, pero saltan a otra especie y se transforman en organismos que producen enfermedades importantes. Influenza es un gran ejemplo y están pasando cosas. En los últimos 3-4 años se ha podido ver a nivel global en muchas regiones del mundo la evolución de este virus a través de diferentes especies como no se había visto antes. Nosotros en Argentina vimos una tremenda mortandad de mamíferos marinos en nuestras playas afectados por influenza. En Estados Unidos tenemos ahora la influenza en bovino, ¿no? Mastitis. Sí. O sea, la evolución... esa influenza en concreto era aviar, ¿no? Bueno, es influenza aviar, porque los que las llevan del lugar son los pájaros, mayoritariamente asintomáticos, pero cuando pasa a otras especies el virus logra poder patógeno. Tuvimos la pandemia a nivel de salud pública en el 2009, y el potencial riesgo constante, por eso yo por lo menos todos los años me vacuno contra la gripe, ¿no? Porque, digamos, es un virus a su vez que tiene mucho poder de mutación, las cepas van variando, entonces prefiero tener inmunidad cruzada vacunándome, revacunándome cada año. Vale, porque vamos a hablar un poquito de prevención, ¿vale? Entonces, tenemos un entorno cambiante, PUCA, que dicen algunos, ¿no? Un entorno con mucha incertidumbre, en que cada vez nos van pasando muchas cosas. Oye, ¿cómo hacemos? Y además un entorno en el que las medidas que habíamos puesto en otras ocasiones, vamos a poner los antibióticos, por ejemplo, cada vez los podemos utilizar menos y en algunos casos están dejado de tener efectividad. Y usarlos responsablemente. Y tenemos que usarlos con responsabilidad, es decir, no podemos utilizarlos salvo que haya una enfermedad real, ¿no? Entonces, en este entorno nuevo, con lo que hemos hablado, ¿no? Este entorno con ese overlapping de hábitats, con todas estas cosas que venimos hablando, oye, ¿cómo prevenimos? ¿Qué hacemos para prevenir? Sí, evidentemente, como venimos hablando, el desafío de los cambios que ocurren a nivel global y que es mayor que lo que describimos de los superposiciones de hábitats, sino que también tenemos cambios climáticos que impactan en la aparición de vectores en lugares donde antes no se encontraban, y en la
velocidad con que se transportan las personas, las mercancías a través del mundo, animales mismos. El desafío es enorme. También hay una evolución enorme en todo lo que es la biotecnología, la ciencia. El COVID fue un impacto enorme a nivel social, a nivel global, pero la velocidad con que se desarrollaron vacunas y se pusieron a disposición, aunque en algún momento de la pandemia estuvimos todos desesperados y pensando que no teníamos una herramienta para podernos estar protegidos, finalmente, si miramos la historia, es una respuesta extraordinaria. Entonces, eso también dejó una inercia de mayor velocidad de desarrollo en diferentes plataformas para producir vacunas y prevenir. Entonces, por un lado, se complica el uso de algunas herramientas, como los antibióticos y demás, pero por otro lado se desarrollan otras herramientas, pero los desafíos también son cada vez más... Son diferentes, claro. Son diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, cada vez más es importante prevenir una enfermedad que ir a tratarla. Porque cuando vos la tratás a la enfermedad, ya está instalada, son microorganismos transmisibles, se va a expandir y se podrá curar eventualmente. Muchas veces no son curables, pero dejan secuelas. Entonces, la prevención es la clave para la salud animal. Si hablamos de animales de producción, para la producción de alimentos, para la seguridad alimentaria, para la sanidad alimentaria. 70% de las enfermedades que hay pasan por animales se transfieren a las personas y producen enfermedades en las personas. El 70%. El 70%. Son zoonosis. Por lo tanto, el prevenir a nivel de poblaciones animales previene enfermedad con total certeza a nivel humano. Y también a nivel de animales de compañía que están en íntimo contacto con las personas, y a su vez que el bienestar de ese animal tiene mucho que ver con el bienestar de las personas. O sea, volvemos al concepto de One Health, que como algún amigo nuestro dijo hace un rato, sí. Existía este concepto desde hace 100 años o más, con otros nombres, pero oye, ¿y tú crees que esto, o sea, esta sensación de las autoridades de verdad entienden el impacto? Es decir, cuando analizamos la globalización, muchas veces analizamos la globalización desde el punto de vista de trading, ¿no? Desde el impacto económico que tienen, desde el impacto, desde el punto de vista migratorio, los problemas que se generan de manera social o de la manera que sea. Oye, pocas veces leo el impacto en la salud que tienen este movimiento, estos movimientos migratorios, o digamos esta nueva forma de vida que hay, sobre un One Health, ¿no? O sea, esa sensación, parece que las enfermedades van a hacer caso de la frontera que nosotros hemos trazado con Uruguay o con Francia o con Portugal, y luego, por lo que sea, no hacen tanto caso. No, los virus, las bacterias no tienen fronteras. O sea, podrá poner medidas sanitarias de control de pasos fronterizos o lo que sea, pero en la vida del animal salvaje, las personas transitan. Viajas mucho, yo viajo mucho, podés pasar por aeropuertos que tienen más controles, menos controles. La efectividad es bastante relativa. Es relativísima. Es relativa. Claro, y fíjate en la peste porcina, cómo ha saltado a una isla como Dominicana, ¿no? O sea, sí. Un salto de una enfermedad que no hay en la región, o sea, que no existe en la zona y de repente aparece en Dominicana. Eso, o sea, evidentemente el vector humano. ¿Y qué te parece? Yo hay una cosa, estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Hablamos del vector humano como un vector de transmisión de enfermedades, como una parte negativa.
Entonces, yo creo que también tiene una parte positiva, ¿no? O sea, es decir, hemos llegado a generar... Es decir, cuando tenemos un trabajo conjunto, todos pensamos en una solución y trabajamos en vías de un camino, normalmente llegamos a la solución, pues, los hombres, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que tener esa inquietud y esa idea. Y el miedo. Bueno, el miedo, sí, nos vino de puta madre, perdón, la expresión, nos vino de puta madre el susto que teníamos cuando el COVID, ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿por qué no nos da miedo entender? Y vamos a hablar un poco, de qué nos puede pasar cuando entra una enfermedad, o que no estaba, o que es nueva, o que en nuestro ganado, ¿no? El impacto que tiene. ¿Por qué no tenemos miedo? ¿Por qué no tenemos miedo a las repercusiones que eso puede tener? Te pongo un ejemplo, ¿no? Aftosa, que hoy tenemos, porque si hablamos de peste porcina africana, parece que todo el mundo, por lo menos la tiene en la cabeza, ¿sabes? Dice, oye, no estamos haciendo mucho, es cierto, pero por lo menos la gente habla de ella, ¿no? Pero aftosa, que tenemos en Túnez, ¿no? Argelia. En Argelia, que está Argelia, un tío que tiene Marruecos, un tío que tiene una piedra lejos, llega desde aquí, ¿no? Bueno, la tienen que tirar muy lejos, pero el tránsito de personas diarios es enorme. Enormes, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que no seamos conscientes del riesgo que una enfermedad como la aftosa para los animales puede tener con nosotros? Pero luego, hoy ahora vamos a hablar del impacto que tendría en nosotros, ¿no? O sea, en la medida que pasa el tiempo y no percibís que pase, el riesgo lo pones en algún lugar donde en tu conciencia no existe. Es como manejando un auto en la autopista, si no tenés el radar, en algún momento vas a ir a una velocidad que, bueno, pues no, a lo mejor sos diferente, pero la mayoría vamos a velocidades que son superiores que las que... Yo corro mucho. Yo corro mucho. Y si te sentás y querés hablar del riesgo, vas a hablar, pero ahí sentado en el auto lo dejás en otro lado. Claro. O si ves algún accidente, capaz que por un rato vas a ir más despacio. Sí, sí. Y acá cuesta, porque, por ejemplo, la Unión Europea dejó de vacunar en los años 90, tuvo algunos reingresos de la enfermedad en Italia posteriormente, y lo más impactante fue lo de Inglaterra en el 2001, y fue una lección muy fuerte, pero se la describe, se la lee, se la ve como si uno mirara una película. O sea, algo que pasó, que no va a volver a pasar. Y también en la experiencia en Sudamérica, que convivimos con la fiebre aftosa, y como te conté que me crié en el campo, de antes de tener la idea que iba a ser veterinario, sabía cuando un animal tenía aftosa. Claro. Y sabía del impacto que tenía, más allá de que era un impacto en el lugar donde estábamos, porque los animales, si estaban en un periodo que iban en determinado momento a ser enviados para la faena, se paraba todo, no se podían enviarse, los animales se deterioraban, algunos se morían. Después de eso pasamos a mejorar la vacunación, se controló la enfermedad, pasaron varios años que no la hubo, pasamos a ser libres, y mucha gente consideraba como que era una parte de la historia. Sí, que se había terminado, ¿no? Se había terminado. Y de golpe, en el 2001, volvimos a tener la pesadilla. Y esa lección aprendida, ahora vemos que en Sudamérica, por ejemplo, Brasil dejó de vacunar 200 millones de cabezas, el principal productor de carne global, porque consideran que es más seguro y porque consideran que podés ganar más mercados. Y hay una discusión que debe ser dada, porque bueno, ya está tomada la decisión. En Argentina todavía sectores ganaderos, en Uruguay podés encontrar gente que se preocupa porque tiene el recuerdo, otros ya... Sí, cuando desaparece, dice, bueno, no se acuerdan. Por ahí ya empieza a ser una molestia la vacunación, es como un gasto.
una acción que tengo que llevar adelante que no sé para qué. Como si nos pasara ahora, te digo a mí, con el COVID, y que vos digas, bueno, ¿cómo me tengo que dar un esfuerzo? Uy, ya se me pasó. Bueno, estás pendiente si lo tenés que dar o no. Sí. Y es un trabajo que si lo podés posponer, lo pospones. Si hace 4 años no se te ocurría posponer la cita de la vacuna, desde luego. No. Entonces, y los organismos internacionales que toman las decisiones de las políticas de que en la medida que vos controlás la enfermedad, el ejemplo de la Unión Europea, debés dejar de vacunar para demostrar que sos libre de la enfermedad y garantizar que la enfermedad la tenés bajo control e implementar medidas de vigilancia, alerta temprana y acciones para frenar cualquier emergencia. Bueno, de mi punto de vista todo eso tiene que ser profundamente revisado porque por lo que estamos hablando, por todo el cambio de todos los entornos que hay, todo es muy diferente hoy. Claro, los protocolos de 1980 o de 1990 quizá no son aplicables a los protocolos que debemos tener. Bueno, habrá una parte. Yo pienso que el rifle sanitario del sacrificio de los animales en caso de un brote no se podría llevar adelante. Si se llevaran adelante, los impactos serían tremendos, me parece. Bueno, teniendo en cuenta que quizá hoy hay muchísimos más animales, más cabezas de ganado, pues por ejemplo en España, el doble de cerdos, o 3 veces más cerdos, ¿no? Sin ir más lejos. Imagínate, yo recuerdo, mi padre me contó el otro día, cuando con la peste era la clásica, pero cuando tuvo que sacrificar un montón de animales. El impacto que eso tuvo para él, Pero hoy la sociedad no acepta eso. A eso te voy, el impacto que tuvo para él, pero que en un momento que ni siquiera fue ni siquiera fue lo que hoy sería, que se viralizaría. Es decir, imagínate a esos ganaderos teniendo que sacrificar animales en masa, ¿no? Eso yo creo que no sé cómo. Y luego dónde los metes, que esa es otra, ¿no? Porque no me quiero imaginar las fogatas o los. O los. El esfuerzo logístico es inimaginable. Pero por otro lado, las personas no lo podés implementar que lo puedas hacer instantáneamente. Sí, está claro. Te va a llevar tiempo hacer todo eso. Y vos vas a tener los animales ahí y... enfermándose o enfermos. No, pero además no los podés mover. Claro. Y los cerdos se crían, se hacen más grandes y vos los tenés que mover de lugar a otro. Y si no lo podés mover, el impacto en los animales, el sufrimiento, porque se te terminan muriendo por otras causas que ni siquiera es el sacrificio que vas a llevar adelante. No podés transitar, alimento o cualquier otra cosa que vos tengas que hacer, se interrumpe. Por eso, por ejemplo, creo haber escuchado, sí, en Estados Unidos, prevén el frenar el movimiento de animales ante una alerta, pero hay un tope. O sea, son, creo que 72 horas para tomar alguna medida, pero después tenés que volver a liberar, porque es imposible. No, porque no se puede. Pues no se puede. No se puede. Bueno, claro, es que imagínate. Y entonces... Y toda esa cadena de eventos, la gente no se lo imagina. Como no nos imaginábamos nosotros que hubiera pasado una pandemia, la vivimos con el COVID. Y vamos a tener otra quizá y vamos a volver a pasar por cosas que tampoco imaginábamos y que pueden pasar. ¿Sabes qué pasa? Que sí que es un poco peor cuando en realidad sí sabes que pueden pasar y en realidad sí han pasado, ¿no? O sea, quiero decir, cuando todo esto hemos pasado por ello, ya en otros momentos de la historia, quizá de otra manera, con otra tipología de industria, con otro formato, pero se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay una responsabilidad que tenemos que asumir, pues esto, ¿no? Tú dices la vigilancia, la alerta temprana. Hoy, yo no sé si estas cosas están implementadas ya no en los organismos públicos, en las empresas privadas, que hoy tienen ese trabajo, ni en las empresas privadas ni en los organismos públicos. ¿Les contamos esto?
conocen esta historia aquí en España, por ejemplo, o en países de Latinoamérica. Esto, por ejemplo, un banco de vacunas de tosa, no sé, de enfermedades que tengamos rondándonos por ahí, esto hoy los gobiernos europeos tienen estos bancos, tienen estas formas de llegar. Tienen banco, tienen establecido. Tengo mis dudas si están debidamente desafiados y ante una Crisis real, emergencia real, cuánto efectivo pueden llegar a ser. Porque la experiencia, mencionábamos, de Inglaterra, indicó que a pesar de tener los recursos, los procedimientos, sobrepasó todo el brote. Y muchas de las cosas, ellos habían tenido el último brote en el año 67. Allí no había nadie que se hubiera enfrentado a eso. Pasado una cantidad de años. No había nadie que se hubiera enfrentado a eso, no había expertos. Si bien había experiencia de eso volcada en procedimientos y demás, como llegaba a la realidad pasa por encima de todo. Por encima de todo. Y la coordinación que hay que tener de cantidad de sectores son inimaginables, porque a ellos los afectó el turismo, el traslado de personas, el traslado de alimentos, la logística. No tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas para sacrificar los animales, tenían que sacrificar en las mismas granjas con un impacto tremendo psicológico para los granjeros. Lo quemaban y era un espectáculo horripilante, o si los enterraban, que lo hicieron con taminas napas. O sea, las consecuencias fueron tremendas. Se discutió de usar o no vacuna, pero se pasó el momento porque hubo resistencia, claro, porque hay como un concepto antiguo con la vacunación antiaftosa de que la vacuna enmascara o después no te va a dar una garantía de cómo recobras tu estatus. Y hoy científicamente está absolutamente demostrado que es posible. Entonces, todo eso debería ser desafiado. Y creo que hay un gran desafío de la comunicación. Porque evidentemente la forma en que los actores claves puedan tomar en cuenta estas cosas es entendiendo y comunicando lo que ocurre. Lo que pasa es que hay mucha cuestión de poner sobre la mesa determinados riesgos y determinadas situaciones que obligan a tomar decisiones que por ahí no son las más fáciles de tomar, o tomar responsabilidades que tienen consecuencias que las personas evitan de pasar por ahí y prefieren esperar a que no pase. A que no pase. Mira, es que hay una cosa, con este tema que sacas de la comunicación, yo estoy muy de acuerdo. Hay un tema aquí que yo creo que es, o a mí me parece clave. La ganadería, los ganaderos, los veterinarios, la industria de la alimentación ha preferido durante mucho tiempo seguir un criterio de no hablar, de no contar, de no salir, de no... No entiendo muy bien por qué, pero así ha sido, ¿no? Y entonces se nos ha olvidado una cosa, que es que las personas tenemos una serie de sesgos que nos funcionan y que son muy difíciles de quitar, ¿no? Y que hay un sesgo, hay uno que a mí me encanta, que es el sesgo de anclaje, y es que el primer germen de una idea que se te mete en la cabeza es muy jodido de sacar después, ¿vale? Entonces, a ti cuando te dicen que las vacunas, no, la vacuna del COVID mata y nos deja unas secuelas de tal. Eso es muy difícil sacarlo después de la cabeza de la gente, ¿no? Sí. Entonces, cuando van pasando, hoy por ejemplo hay un sesgo terrible en la gente. La gente dice que los ganaderos a sus animales les dan antibióticos para prevenir enfermedades y además en modo de para potenciar el crecimiento, ¿no? Aquí en Europa. Es algo que está totalmente prohibido. Hace muchísimo tiempo que no hacemos esto. Hoy todavía la gente sigue pensando que los pollos se los hormonan, sí, para crecer más rápido. Y no hay forma humana de sacar esto, y nosotros además no hacemos nada por contar de otra manera, ¿no? Yo creo que hay un tema
Y no debemos culpar tanto a nuestra... No, que me pensaba en el esfuerzo que hay que hacer para poder revertir eso, y probablemente el preconcepto de que es difícil que te escuchen porque existe un fenómeno que cada uno le gusta escuchar lo que quiere escuchar. El sesgo de confirmación que... Ya te armaste un pensamiento, algo que te lo desarme, no es bueno. No es bueno. No, es así. Ese es otro de los sesgos importantísimos que hay, que es el sesgo de confirmación. Tú solamente miras para donde se te ilumina, la vista. Porque volviendo al tema de la vacuna antiaftosa, nosotros, nuestra empresa, hemos desarrollado muchísimo trabajo para mejorar las condiciones de proteger contra la enfermedad. Ustedes ahora en Europa están enfrentando esta historia de la lengua azul, Plutón, la cantidad de serotipos que aparecen y la necesidad de tener una vacuna contra el serotipo 8 y la que quiero con serotipo 4 y el serotipo 1, y ahora tenés el 3 y tenés que salir corriendo con otra vacuna. Y con aftosa fue un poco también toda esa historia, que termina también de algún modo siendo como un problema adicional al que tiene que tomar una decisión y decir, ok, pero yo me tengo que prevenir de tener un banco de antígenos, una vacuna, un banco de vacunas, pero a ver, ¿cuánto necesito? ¿Cuántas cepas circulan en el mundo? ¿Cuántas circulan en la región que es mi riesgo? ¿Cuánto? Y cuando empezás a hacerse tan complejo la solución, decís que no es solución. Y nosotros, a raíz de toda la experiencia sudamericana y los desarrollos científicos que se han hecho, Sudamérica tiene mucho tradición científica con la lucha contra la aftosa. Claro. Para nosotros fue muy importante luchar contra esta enfermedad. Y lo que fuimos encontrando es desarrollar determinadas cepas vacunales, que son las cepas con las que vos desarrollás la vacuna, y un producto que dé una inmunidad potente y que proteja varias cepas, con lo cual con 3, 4 cepas o antígenos tienes tenés una protección cruzada enorme. Y acabamos de publicar el año pasado un trabajo científico en donde fuimos trabajando en 35 países de África y Asia, en donde encontramos 122 brotes, cepas diferentes del virus de aftosa tipo O, que es el más común, el 90% a nivel global eso. El otro que lo sigue en importancia es el A, y también 32 casos durante 10 años. Y pudimos demostrar que la vacuna los protege. Y fue yendo a lo que hablamos de los preconceptos. Uno sabe lo que cuesta, claro, que la gente entienda que eso es efectivo. Y lo demostramos con hechos, porque en Sudamérica funcionó, en Corea funcionó, pero funcionó porque hay brotes. O sea, había deja de haber. En Taiwán había brote, no hay brotes. Y te estoy hablando de los años 2000, del año 97, del año 2016. En Medio Oriente en estos momentos estamos controlando brotes en el año pasado, este año, en Asia. Pero vos caes en algún determinado lugar y vuelven con la historia, bueno, pero la cepa, pero la variante, pero... Y esto hablamos de la... Entonces, hablamos de la... es un esfuerzo de comunicación muy, muy enorme que hay que hacer. Y aún cuando uno dice, tengo la información científica, está publicado en un journal de reputación internacional, da igual. No pasar la pared muchas veces. Es como que hay que hacer un esfuerzo adicional. Y hablando con existe. Y eso es la evolución. Lo que yo te decía, la ciencia ha evolucionado. La ciencia te da mejores herramientas, pero por ahí se queda en otras etapas. Y no estoy hablando de a lo mejor de la persona, el granjero, que a lo mejor tiene su historia, su tradición. Estoy hablando a veces de científicos. Sí, eso es lo que te estaba preguntando. Son científicos. A ese nivel tenés que discutir esto. Sí, son científicos. Es que es verdad que estos sesgos... Mira, nosotros desde The Farm es una de las
ahora estamos empezando un trabajo para intentar entender el contexto, y hemos hecho un trabajo muy fuerte de intentar entender estos sesgos que tenemos las personas, ¿no? ¿Por qué los tenemos? Para ver cómo podemos desanudarlos, porque, claro, si no entiendes lo que está pasando es difícil. Y al final es complejo porque muchas veces tenemos demasiados sesgos a la vez, ¿sabes? Hay demasiados sesgos funcionando a la vez. Tenemos ese sesgo del anclaje, el sesgo de confirmación. Entonces, no vas a escuchar conocimientos científicos. Y si los científicos no tienen... si los científicos no tienen ni esta amplitud de miras, pues imagínate cómo la vamos a tener el resto de nosotros que estamos fuera, o un político que en muchos casos es el que toma la decisión, porque no son tecnócratas, ¿no? Son políticos que en algunos casos están puestos a dedo. Y si no conocen la posibilidad, porque, oye, es muy caro. Vamos a llevarlo a cosas más tangibles. Es muy caro tener o sea, es caro, quiero decir, cuando nos planteamos tener estos repositorios o esto... Yo diría que no, para nada. No. Porque, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado tecnología que nos permite tener por lo menos hasta 10 años viable un antígeno. ¿Vale? O sea, tú tienes el antígeno en ultraconcentrado, concentrado, en donde en una pequeña, digamos, en esta superficie podés tener miles de dosis. ¿Vale? Y concentrado 200 veces. ¿Vale? El antígeno. Que si necesitara hacer una vacuna, eso está en nitrógeno, a 140 grados bajo cero, lo descongelo, lo formulo una vacuna, en 4 o 5 días lo tengo puesto en un frasco de vacuna, en 7 días está en el lugar donde se necesita. Pero la estabilidad de ese antígeno la garantizamos por 10 años. Entonces, el que lo adquiere, depende de los modelos de contrato, pero uno puede decir, bueno, pagás por los 10 años o pagás el antígeno, pero pagás el mantenimiento. No significa caro, no es un gran desembolso de dinero. Si tuvieras que desembolsar el uso de la vacuna, tenés que pasar, seguramente hay un costo adicional cuando formulás y llevas la vacuna, pero se gatilla cuando tenés la emergencia. Ya, bueno, si tienes una emergencia, el coste del impacto ya es... O sea, yo más me refiero al coste del pensamiento de la prevención, porque yo creo que al final cuando tenemos que acercarnos a los políticos, cuando tenemos que acercarnos o a técnicos de administración, cuando tenemos que acercarnos al ente público, yo creo que tenemos que hacerlo con una comunicación clara de posible impacto. O sea, yo creo que los números... A mí estas cosas me preocupan, de verdad, últimamente me preocupan mucho por esta historia de los viajes, porque estoy viendo lo sencillo que es que viajen las enfermedades, ¿no? Entonces, como estoy viendo lo sencillo que es que viajan las enfermedades, estoy intentando ver qué podemos hacer a nivel... Estoy intentando entender, antes de verla, estoy intentando entender de qué hablo, porque mi desconocimiento, y por eso te agradezco mucho que venga. Entonces, al final, en enfermedades que no sabemos qué enfermedades son, o sea, que aparezcan ex novo, por poner un ejemplo, pues ahí estamos fastidiados. Poco podemos hacer. Responder con la mejor tecnología que desarrolle COVID. Claro, ahí habrá que utilizar las vacunas. Pero para otras enfermedades tenés... Claro. La vacuna contra la rabia es 100% efectiva. Todavía mueren personas por la rabia, ¿no? 60.000 personas por año aproximadamente, o más, porque eso es lo que se sabe. Que no se sabe, claro. Habrá lugares en los que no tienen idea. Obviamente que hay regiones, lugares que es muy difícil llegar con la vacuna a los animales que transmiten la rabia. Hay un montón de dificultades, pero existe la vacuna. En el caso de vacuna antiaftosa, existen vacunas la vacuna bien constituida, bien desarrollada, es muy efectiva. Y lo podés demostrar con la historia de la utilización de determinados productos en determinados lugares y romper los mitos de la necesidad de cambiar constantemente la cepa y estar actualizado, porque hay tecnologías hoy que permiten eso. Pero es muy difícil romper esa inercia, y el concepto del costo del banco de antígenos y demás cuesta.
Europa lo tiene y tiene bancos de antígenos. No desconozco porque generalmente también son confidenciales, porque son estratégicos, Sí. y como también sobre todo también en Estados Unidos, también consideran que una enfermedad no solo te puede entrar por una cuestión epidemiológica o accidental, puede ser también bioterrorismo. Ya. Una expansión de fiebre aftosa puede hacer un daño en la economía de un país Gordísimo, claro. enorme. Entonces, por eso se mantienen confidenciales las cantidades de antígenos, las cepas que tienen y demás, para que no aparezcan flancos débiles. Pero para lo que vos te protegés, para lo que vos pudieras actuar y un banco antígeno no debería ser costoso. Y hoy hay tecnologías, porque lo primero que te complica es cuando empezás a pensar en la cantidad de cepas que tendrías que tener. Ya. Y eso es del pasado. Ya no hay que pensarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tenemos una digamos, labor importante, que cada vez yo creo que es más importante, que es cómo vamos a comunicar. O sea, durante mucho tiempo, Rodolfo, yo creo que la comunicación no ha estado en nuestro scope, para nada. No hemos considerado que tuviéramos que transmitir esta historia de las enfermedades, ni del impacto, ni de cómo van. Y yo creo que hoy tenemos una labor, la gente que hablamos de estas cosas, que es que tenemos que empezar a transmitir la importancia, la necesidad y el impacto que esto tiene. Yo creo que sin ser alarmistas, no es necesario ser alarmistas. A mí no me gusta la comunicación alarmista, pero sí me gusta, contar. Hoy llevo 3 palabrotas. Como vea este podcast mi madre, me va a echar una broma gorda, Rodolfo. Pero bueno, tenemos que comunicar este problema que puede ocurrir de salud pública, y cómo lo podemos, y que no es tan difícil de atajar, ¿no? Por lo menos de tener medianamente controlado, aunque esos outbreaks nos vengan a dar un problema. Y bueno, pues oye, quería hablar contigo de todo esto, porque ya te he dicho que me tenía preocupado, y como yo no sé nada, pues me gusta hablar con amigos que me cuenten. Sí. Tú bueno, y creo que hay muchas cosas que se pueden tener mejores soluciones sin ser alarmista, pero estar mejor precavido. Pero hay que ser precavido. Sí. Oye, y pues espera, que antes de que termine, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Tener los bancos con las vacunas? ¿Es necesario tener los bancos con las vacunas preparadas? ¿Hay que tener solamente los antígenos? ¿Se tiene que tener alguien con capacidad para poder fabricarlas rápido? En general, lo recomendable es hacer un análisis de riesgo, y si está bien hecho el análisis de riesgo te va a indicar con qué velocidad tenés que actuar. Entonces, a lo mejor es ideal tener vacuna terminada, porque la podés usar en el lapso de la semana, en menos de 3 días, sí. 48 horas. Desde un banco de antígeno a que tengas una vacuna pueden pasar 7 días. O sea, estás en ese periodo. Y también es importante tener en cuenta qué capacidad podés tener a futuro si vos tuvieras que implementar un plan de vacunación. Porque en Norteamérica, que hicieron todo ese análisis de riesgo, ellos tienen todo un análisis hecho de acuerdo a qué severidad podría tener un brote. Desde un grado 1, que es un pequeño brote que rápidamente lo podés controlar, al grado 5, que es un brote catastrófico que abarque Estados Unidos, Canadá y México. ¿Este trabajo quién lo hizo? O sea, cuando me refiero a quién lo hizo, me refiero a quién lo pagó. Lo pagó, a lo que yo tengo entendido, las asociaciones de querelles porcino, de Dairy Health. En Estados Unidos, es que en Estados Unidos esas asociaciones tienen... Y lo hicieron porque con eso sirvió para plantear al Congreso de conseguir los fondos. Claro. O sea, es una iniciativa para mejorar la situación de la capacidad de respuesta que puedan llegar a tener en caso de una emergencia. Y como te contaba, en los casos más severos que podrían tener, consideran que probablemente tengan que ir por una etapa de ser libres con vacunación por un tiempo hasta consolidar un nuevo estatus. Entonces,
tienen que tener posibilidad de tener provisión de vacuna. Ahora, si hoy día estallara brotes simultáneos ahora con Brasil sin vacunar, y que las plantas que había en Brasil produciendo no están produciendo más, la Unión Europea, hubiera simultaneidad de brotes, es muy difícil poder abastecer. Claro. Porque no está bien balanceado eso. La capacidad productiva. Existe la capacidad de tener plantas por las dudas. Sí. Eso sí es caro. Claro, eso no tiene sentido, claro. Sí. Claro, pero lo que es interesante es entender, y ya nos vemos cómo los americanos han conseguido, como no tienen esos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Han conseguido tener esos lobbies que tienen esa fuerza, porque el National Pork Council, los americanos tienen muchísima fuerza y son capaces de llegar contando estas historias y al final consiguen llevar, desde iniciativas privadas, consiguen llevar a lo público soluciones para que les ayuden. Eso, tío, nosotros aquí en Europa es muy complicado que lleguemos. O sea, llegan iniciativas como que pongamos a las cerdas en jaula, porque eso les viene bien escuchar a los... Pero nosotros no tenemos esa fuerza de lobby, es un problema. Sí, yo creo que la principal dificultad es que requiere de recursos, y como hablábamos, a la medida que vos te alejas del riesgo, sí, es más difícil. Convencer a la gente que ponga en ese recurso cuando están escasos y tenés prioridades todo el tiempo de otras cosas, entonces no entra nunca. Claro. Es complejo. Claro, es así. Bueno, pues que ya nos íbamos y nos hemos vuelto a enganchar, Rodolfo. Sí. Oye, muchísimas gracias por venir aquí a vernos y nos vemos en un par de semanas en Argentina. Seguramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, nos vemos la semana que viene, amigos. Hasta luego.